Buenas noches. A poco de conmemorar el Día de la Mujer, la Superintendencia de Salud entregó consejos precisamente en relación a los derechos que tienen en el sistema tanto público como privado de salud. Por eso hemos invitado, en el marco de esta conmemoración, y además en el mes de la mujer, digamos, aunque debería ser todo el año, ¿no? Al agente regional, a Samuel Moreno. Rafael Moreno. ¿Sabes con qué me confundí? Porque estamos en la onda San Marcos. Sí, ¿Es familia tuya todo esto? No, no es familiar. Ya, que andamos en la onda San Marcos de Arica, estamos todos celebrando el triunfo todavía de Arica. Disculpa, Rafael Moreno, agente regional de la Superintendencia. Cuéntanos, buenas noches primero. Buenas noches, Udo, gracias por la invitación. Y cuéntanos, bueno, ¿en qué trata esta campaña, esta especie de programa de difusión de los deberes, o más bien derechos que tienen las mujeres en este ámbito? Bueno, junto con esta conmemoración del Día de la Mujer y del Mes de la Mujer, y que en realidad efectivamente debe ser todos los días de las mujeres, como Superintendencia de Salud siempre tenemos este afán de educar a las personas y en esta oportunidad a las mujeres en torno a los beneficios que tienen, a las atenciones de salud que pueden recibir, las coberturas que tienen tanto en FONASA como en las ISAPRES. Por eso la importancia de esta noticia o de esta comunicación. Y bueno, y en eso, ¿cuáles destacarías tú que son los principales beneficios o a los que pueden acceder las mujeres? Existen una serie de programas de salud que tienen problemas de salud determinados y que son propios de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de las garantías explícitas en salud del auge, existen problemas de salud como el cáncer cervicuterino, el cáncer de ovario, la salud oral de las mujeres embarazadas, que son propios del género y que tienen garantías explícitas de acceso, calidad, oportunidad y protección financiera. Por eso, dentro de todos los programas de salud y que tienen atenciones destinadas a géneros determinados, estas pueden destacarse por las garantías que tienen. Sin embargo, existen otras, muchas más prestaciones. Y en esta perspectiva de nuestra región, ¿cómo han dado el funcionamiento? Porque a veces hemos visto generalmente muchos reclamos, tanto en el sector público como privado, sobre las atenciones relacionadas a las listas de espera, etcétera, etcétera. En estos, donde están las garantías, digamos, del Estado, ¿también funcionan con una dinámica mejor o también ha habido problemas? ¿Ustedes cómo lo han visto en la superintendencia? En realidad, si miramos las garantías explícitas de salud en esta región, no es un servicio de salud que incumple en demasía las garantías determinadas por ley. Cabe resaltar que en estos problemas de salud como los cáncer, el sistema público y el privado también trabaja en una red que es determinada por los seguros de salud. En el caso del FONASA, las mujeres en estos casos, primero parten sus atenciones a través de la atención primaria de salud, de los consultorios, y después son derivados a los niveles superiores como el Hospital Juan Noé. Pero hay algunas prestaciones propias de los cánceres, como por ejemplo la radioterapia, que no son resueltas a nivel local. Esas prestaciones o esas atenciones deben ser otorgadas, en el caso del sistema público, en la ciudad de Antofagasta, donde está definido como polo de desarrollo la atención de radioterapia, y en el caso de las ISAPRES conforman su propia red de atención y en algunos casos son derivadas a Antofagasta las mujeres, en otros casos a Santiago, va a depender de la ISAPRE y de la conformación de la red que definió esa ISAPRE. Pero más allá de estas redes, las quejas a veces son, bueno, precisamente esto de las distancias, es un problema que a lo mejor en el tratamiento no es tan terrible, pero sí en la desvinculación con la familia, porque la gente está obviamente enfermas y siempre, bueno, hace tiempo que hay en los protocolos médicos esto de mejorarse en la casa, ¿no? Porque la gente se recupera más rápido, a veces que estando en el propio hospital o en los lugares de tratamiento. ¿Cómo va el camino a mejorar ese tipo de situaciones? Que obviamente es lamentable que nuestra región, mal que mal, son casi 1000 kilómetros, obviamente, de Antofagasta, por lo menos para el sector público. Sí, en realidad eso es una realidad de esta ciudad y de otras ciudades del país, donde deben trasladarse para otorgar o recibir los tratamientos adecuados.
En esas materias nosotros como Superintendencia de Salud hemos avanzado, por ejemplo, en que para otorgar una garantía definida por ley, las aseguradoras, en este caso las ISAPRE, deben correr con los gastos al menos de traslado para que esas personas, dado que la red local no es suficiente para resolver el problema de salud en su completitud, deban hacerse cargo al menos de eso. Sin embargo, entendemos que hay otros factores que son emocionales, el acompañamiento de la familia, que también es parte, entre comillas, de la ley de derechos y deberes de los pacientes, y por lo tanto siempre existe una preocupación al respecto. Esperamos en un futuro que ojalá las redes de atención puedan ir creciendo en nuestra ciudad y podamos tener todos los servicios que se requieran. Hablando esto del mes de la mujer, en los reclamos que ustedes tienen, ¿quiénes se ven más afectados, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son los que más reclaman? ¿Tienen más o menos un porcentaje estadístico de cómo son los reclamos? Es parejo, recibimos hartas mujeres en nuestra oficina reclamando porque se han visto vulnerados algunos de sus derechos o no se les ha otorgado la cobertura adecuada a sus planes de salud, o en el mismo caso de las alzas de los planes de salud. En realidad es variado la cantidad, aunque llegan bastantes mujeres, pero me atrevería a decir que 50-50 es la reclamación. Sin embargo, hay mujeres que no solo reclaman por ellos, también reclaman por su familia, por sus hijos, y por lo tanto se empoderan en los derechos que tienen. Parte de los reclamos históricos y con justa razón que han hecho las mujeres tiene que ver precisamente con la desigualdad de género que existen en los planes de salud, particularmente los privados, porque en FONASA sabemos que es parejo, ¿no? Sí. ¿Cómo han avanzado como superintendencia a equilibrar esas desventajas, entre comillas, que tienen las mujeres porque se les cobra más caro, se les restringen más derechos? ¿Cómo avanzan en esa línea ustedes como superintendencia? Yo creo que uno de los avances importantes de esta administración fue la eliminación como preexistencia del embarazo en los planes de salud. En noviembre del año 2014 la presidenta lanzó esta modificación que también ha sido regulada por la Superintendencia de Salud. Y eso es un avance importante, porque efectivamente las mujeres ya vienen castigadas por el hecho de ser mujeres en los planes de salud. Los planes de salud tienen un factor del grupo familiar que en definitiva es un factor de riesgo. Claro. Y las mujeres ya en cierta edad tienen un factor mayor que los hombres. Por lo tanto, el haber eliminado la preexistencia como una restricción a los planes de salud de la ISAPRE es un avance importante. En esos momentos, antes de esta eliminación de la preexistencia, las ISAPRES tenían la facultad hasta de no aceptar a una mujer en un plan determinado. O otorgarles coberturas reducidas a la atención del parto, por ejemplo. Por lo tanto, son avances importantes. Existen otras materias que también se ha ido avanzando, como por ejemplo la ley Ricarte Soto, en el caso del cáncer de mama, se ha incorporado un medicamento que es el Trastuzumab, que hasta antes de la aplicación de esta ley se otorgaba a los beneficiarios de FONASA solamente. Hoy día, con la ley Ricarte Soto, una ley universal para todos los beneficiarios de todos los sistemas de salud, tienen acceso hoy día a estos 11 tratamientos o confirmaciones de estos problemas de salud definidos. ¿Dónde consideras tú que todavía existen estos rasgos de discriminación en los planes de salud que diferencian a los hombres de las mujeres? Principalmente cuando se determina el valor del plan de las personas, y si son mujeres, el valor del plan se ve aumentado, puesto que si bien los planes tienen un precio base, pero a eso se le agrega un factor de riesgo, un factor de todo el grupo familiar, todas las personas tenemos un factor determinado, y ese factor en algunos casos hace que el plan de salud cueste más caro, y en el caso de las mujeres así ocurre. Y ustedes como superintendencia, a lo menos, ya que no pueden cambiar porque está en el ámbito de lo privado ese factor, supongo que no todas las ISAPRES tienen los mismos rangos, ¿no? Si alguien quiere informarse si hay menos o más diferencias, ¿eso también lo pueden hacer la superintendencia, por ejemplo? Sí, claro que sí, es posible.
Nuestras oficinas están abiertas para todas las personas en 18 de septiembre 147 y que las mujeres se informen cuáles son sus beneficios, cuáles son sus derechos, qué programas de salud existen. Existen un montón de programas de salud que no solo tienen que ver con el auge o con una ley determinada, existen programas de salud que se otorgan en los hospitales públicos, existen algunas prestaciones en los planes de salud que deben ser otorgadas por la ISAPRE en igualdad de condiciones del FONASA, como por ejemplo los pads dentales, que no solamente tiene que ver con mujeres, pero y tiene que ver, por ejemplo, los pads dentales en un rango de 12 a 17 años, donde se incluye también a las niñas en esa edad. Por lo tanto, existe una serie de prestaciones de salud que son propias de la mujer y que están orientadas a ella. Cambiándote un poco de tema, hace también un tiempo atrás, un par de semanas atrás, dieron los resultados de las utilidades de las ISAPRES, ¿no? Y nuevamente, a pesar de que fueron, entre comillas, menores las utilidades que otros años, todavía están en cifras abismantes. Cuéntanos, ¿cómo ven ustedes desde su perspectiva este claro negocio, este lucro que existe con la salud de la gente? Efectivamente, el año 2015 las ISAPRES tuvieron utilidades por sobre los 30.000 millones de pesos. Como bien tú dices, tuvieron una disminución en las utilidades. Sin embargo, las ISAPRES tuvieron ganancias. Por lo tanto, nosotros creemos que el sistema todavía está en funcionamiento, no corre riesgo, que también es parte de una preocupación nuestra, que las ISAPRES sigan funcionando y no vayan a quedar personas sin protección de salud. Por otra parte, es importante recordar que en los últimos 10 años las ISAPRES han tenido ganancias por sobre los 550.000 millones de pesos. Son cifras realmente importantes, sí. Y si bien hoy día con la judicialización que tienen las alzas de los precios en los planes de salud, las ISAPRES probablemente han destinado una cantidad importante de recursos a pagar las costas de los juicios, etc. El sistema todavía está con números positivos y por lo tanto en pleno funcionamiento. O sea, este hecho de que a pesar de que en muchos casos no han podido subir los precios producto de las demandas judiciales y también las que se hacen ante la propia superintendencia, ¿cierto? Significa que todavía los márgenes de ganancia son buenos, porque tantos años que se ha estado frenando, no sé en qué volumen en total, pero sí de alguna forma estas acciones judiciales han frenado la subida, las alzas en las ISAPRES. Significa que los niveles de ganancias todavía son grandes en estas instituciones. Sí, claro que sí. Ahora, el que las utilidades de las ISAPRES hayan disminuido no tiene una única explicación con la judicialización de los planes de salud. Ahí las ISAPRES probablemente podrían contener algunos costos que son propios de la administración de las mismas instituciones de salud previsional y por lo tanto ahí el llamado es a que puedan manejar mejores sus balances, sus costos propiamente tal. ¿Y cómo ha estado el tema del funcionamiento de las ISAPRES en nuestra región? En el sentido de lo que están supervisados, el tema de cómo están los contratos, si las prestaciones privadas están cumpliendo las expectativas de la gente que está afiliada. ¿Estamos dentro del rango de lo normal en el país, en los promedios, entre comillas, de las faltas, o acá estamos bajo o sobre ese promedio? A ver, si recordamos el balance que tuvimos el año 2015 respecto de los reclamos que recibimos, crecimos bastante en comparación al 2014. Eso ya habla de que el actuar de las ISAPRES no necesariamente es el correcto. Para eso estamos nosotros, para regular y velar de que las personas reciban sus beneficios, sus coberturas de acuerdo a lo que esos planes de salud, esos contratos establecen. Por lo tanto, el que tengamos reclamos, si bien es un derecho que tienen las personas, eso también nos demuestra que a veces hay prácticas que no son las correctas. Y para eso nosotros actuamos a través de la fiscalización, a través de los mismos reclamos que recepcionamos, el aplicar multas en algunos casos, y si es que
existen prácticas reiteradas, esas multas van a ser mayores. Y también pueden pasar a temas judiciales en algunos casos, este tipo de falta. Muchos de los reclamos que nosotros recepcionamos y que recibimos se resuelven a través de juicios arbitrales, puesto que nosotros funcionamos como un tribunal especial. Y por lo tanto, muchos de esos casos damos sentencia y más del 90% de los reclamos que son tramitados en la Superintendencia de Salud son a favor de los usuarios. De los usuarios. De los usuarios. Ah, qué bien. Y como para terminar, ¿en qué se concentran principalmente estos reclamos? Los reclamos que mayormente recibimos tiene que ver con las alzas de los planes de salud. Es el más común. No, ese es el que puntea ahí el ranking de los reclamos. Y en cuanto a las prácticas de la ISAPRE, las malas prácticas que pone la ISAPRE, porque eso ya es como común, sí, ya está en el estándar. Tiene que ver con las coberturas de los planes de salud, ¿ya? Y en algunos casos con el otorgamiento de prestaciones garantizadas a través del auge, por ejemplo. Pero las coberturas serían los reclamos que en segunda posición son los que más hacen los ariqueños en la Superintendencia de Salud. ¿Y con el tema de las licencias también eso los reclamos los ven ahí? Las licencias médicas vemos algunas materias, principalmente cuando una ISAPRE o el FONASA eventualmente no paga una licencia médica cuando ya está aprobada, pero las personas cuando una licencia es rechazada tanto por la ISAPRE o por el COMPIN en el caso de FONASA, esas reclamaciones o esas apelaciones deben hacerse al COMPIN en primera instancia y en segunda instancia, si el rechazo persiste, las personas pueden acudir a la Superintendencia de Seguridad Social. Perfecto. Nosotros como Superintendencia velamos porque el pago del subsidio de incapacidad laboral sea pagado por la aseguradora. Perfecto. Hoy te quiero agradecer que nos haya acompañado esta noche. Ojalá a las mujeres les haya quedado algo, por lo menos la inquietud de ir a acercarse y ver qué posibilidades tienen, sobre todo cuando están en mucha desventaja en los planes de salud, que es generalmente donde yo creo más se quejan las mujeres. Yo agradezco, Udo, y mire, te hago entrega de este manual de las garantías explícitas en salud, donde están los 80 problemas de salud. Yo sé que recibes muchas consultas y puede ser un buen material de consulta. Las 80, perfecto. Y que las personas también pueden acceder a él a través de nuestra página web o a través de nuestra oficina. Ah, ok, súper. Muchas gracias. Gracias a ti, Udo. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.